Bueno amigos, ¿qué tal? Amigos de Mobility Hub. Como ya vimos en el video pasado el cómo es el desmontaje o el desarmado de un inversor, y quedamos pendientes con que en este capítulo íbamos a ver el funcionamiento. Al igual del funcionamiento íbamos a ver los símbolos eléctricos. Entonces vamos a empezar primero por los símbolos que tengo aquí atrás en el pizarrón. Si me permiten, déjenme parar del asiento y vamos a ver los símbolos. Bueno, primero que todo tenemos aquí el símbolo de la bobina. Normalmente son como ondulitas. Cuando se está haciendo son varias ondulas, no hay un número como tal porque ya sería dependiendo. En fusible, en el sistema de fusibles tenemos dos tipos de fusibles. Tenemos este y tenemos este otro. Este fusible es, ahora sí que cuando traen una ondulita, es un fusible de bajo amperaje. Como se puede ver aquí, pues que es de 20 amperes, puede ser de 10, de 5, de 7.5. Hay más fusibles de diferente amperaje, ¿ok? Entonces es un cuadrito. Muchas de las veces les van a poner el cuadrito, o cuando ustedes están viendo un circuito, lo van a ver en la parte del conductor, lo van a ver aquí, se va a ver así como está ahorita, ¿ok? Entonces este es un fusible, es un alambre y funciona para, en dado caso de que llegue a haber un pico de voltaje que llegue a sobrepasar, en este caso arriba de 20 amperes, va a tronarse el fusible. ¿Por qué? Para proteger el aparato que estamos queriendo. Por ejemplo, no sé, pueden ser los focos, pueden ser los motores de los wipers, pueden ser muchísimas cosas que por cual pueden tronar. El conductor ahora sí que es el primordial, el que siempre vamos a estar usando en un circuito, porque por así decirlo, es el cableado, ¿ok? Es por donde va a estar pasando. El símbolo de motor, en este caso nosotros lo tenemos representado así, es un triangulito con un círculo y aquí dice M, ¿ok? La M es de motor, o muchas de las veces se puede representar de más formas, pero en este caso aquí es como la vamos a utilizar. El diodo aquí depende para dónde va a ser el paso, porque aquí tenemos que el paso es viéndolo yo de aquí, es de derecha a izquierda, de aquí para acá. Y de izquierda a derecha no puede pasar porque aquí es donde toparía, donde C es el contrapunto. Entonces, en dado caso que queremos hacer el diodo hacia donde nosotros queramos, pues ya vemos si va de aquí para acá, o si lo volteamos, o para arriba, o para el otro lado. Ese es modificable, no se corre ningún riesgo, no hay nada. Aquí tenemos el símbolo de una lámpara, está representado por un círculo y una X y el conductor. Entonces es como que los más básicos. Aquí tenemos, en este otro caso, tenemos el de la batería. Está representado con positivo y negativo, ok. Entonces tenemos símbolo de la batería. El símbolo de la resistencia es como el del electrocardiograma prácticamente. Ahora sí que son varios picos. El símbolo del relevador, a lo mejor tal vez no se note muy bien. Aquí es el símbolo del embobinado, tal cual como lo estamos viendo aquí. Y este es el símbolo del interruptor, que es como el que tenemos aquí. Aquí tenemos que el relevador está abierto. Se puede dar cerrado, como solamente, ahora sí que borrándole. Ahí está abierto porque el relevador está viendo hacia allá. Pero si nosotros le ponemos así, el relevador ya está cerrado, ¿ok? Esto depende. Al igual, aquí también en el área del interruptor, aquí es un interruptor manual, está abierto. ¿Por qué? Porque está el pico hacia arriba. Está el pico hacia arriba, pero si nosotros lo queremos cerrar, no se corre ningún riesgo, ningún peligro, ya que estos son de activación manual. Y bueno, vamos a interconectar. Y aquí se cierra el interruptor, ok. Entonces puede estar abierto o puede estar cerrado, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Son símbolos que siempre estamos utilizando, y en este caso se tienen que abrir o cerrar. Aquí tenemos el símbolo de masa o tierra, que es representado como por un triangulito con varios tipos de rayas. Masa, tierra, a carrocería. Y este es el eslabón fusible. Déjenlo un poquito más para arriba porque a lo mejor no se alcanza a apreciar. El eslabón fusible es de diferente, ya que si se fijan aquí, nada más es uno y acá son tres. La diferencia que tiene, aquí la anoté, es que es un alambre grueso que es para alto amperaje. En este caso es como los que usamos en las baterías de alto voltaje, como los que tenemos aquí en el jack.
que es para 150 amperes, si no mal recuerdo. Digo, igual vamos a ver la demostración aquí en el jack. Aquí en el jack normalmente se encuentran varios tipos de fusibles. Digo, aquí tenemos acordonada nuestra área. Y bueno, aquí pasamos aquí el área del jack. Aquí el fusible que tenemos es de 200 amperes. Aquí se puede apreciar. Este es el fusible de alto voltaje. Es en algún momento que llegue a haber algún pico de voltaje o que llegue a haber alguna gran demanda en el vehículo, ese fusible, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a tronar totalmente antes de que se truenen las baterías, de que puedan explotar o pueda tronar inclusive el BMS, pueda pasar algún riesgo mayor, ¿verdad? Digo, ahora sí que para eso son importantes los sistemas de seguridad de alto voltaje. Es un jumper, por así decirlo. Entonces, una vez tronándose los fusibles, ya no puede funcionar el vehículo. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente cerrado. Aquí, ¿cómo lo representamos? En un circuito serie, la mayoría de las cosas que están unidas una con la otra ya no pueden funcionar. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a lo divertido. Vamos a aprender cómo es un inversor bueno, ya vimos cómo es un inversor por dentro, ya lo estuvimos viendo partes por partes. Ahora vamos a explicar cómo es el funcionamiento. El funcionamiento es algo complejo, es algo de mucha complejidad. En este caso, como es de un híbrido, pues ahora sí que lleva el convertidor de corriente continua, pero vamos a explicar el funcionamiento de los motores, ¿ok? Cómo es que aquí pasa de corriente alterna a corriente continua. Oye, pues nada más es una plaquita y pues de ahí pasa el voltaje, lo alterna y listo. No, bueno, similar, pero no funciona así, ¿ok? Entonces, bueno, es por ejemplo, para convertir tú de corriente continua a corriente continua, tú ocupas convertirla de corriente continua a corriente alterna, de corriente alterna a corriente alterna y de corriente alterna a corriente continua. Entonces, son procesos que se tienen que llevar y que se tienen que saber de antemano. Al igual cómo es el símbolo de un inversor, cómo es el circuito hay uno que se llama un BOST, de un cargador BOST. Estos lo que hacen son aumentar el voltaje para que puedan, aquí es también donde se llama la carga rápida. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a ayudarnos de la plataforma Lectud. Aquí vamos a estar viendo, por ejemplo, aquí vamos a empezar con el tema de introducción. Antes que todo vamos a volver a repasar, porque es de mucha importancia, ya que no hay personas, o bueno, sí hay, pero las que hay son muy escasas. Tal vez haya uno por cada marca que se dedique a la reparación de inversores. Entonces digo, es un área de oportunidad. Las piezas sí se pueden conseguir siempre y cuando tengan los contactos ideal de las marcas. Por ejemplo, en este inversor aquí estoy viendo yo que es de Panasonic. Entonces digo, siempre hay que tener las marcas ideal. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo que la parte, tenemos Panasonic, que es la parte de convertidor de señales. Panasonic, digo, y por ahí se nos ha de escapar los números de parte de uno que otro sistema. Pero bueno, ¿cuál es la función? El inversor controla el motor eléctrico, la batería de alto voltaje proporciona un voltaje de corriente continua y el motor eléctrico funciona con un voltaje trifásico. Ya lo vimos en el episodio pasado. Ok. Un inversor convierte el voltaje de corriente continua en voltaje de corriente alterna. ¿Cuál es la función de un inversor? Controla el convertidor de CC, pues en este caso sí, pero en este caso no. ¿Ok? O sea, en este inversor sí lo controla porque aquí mismo lleva el cargador, pero ahorita no estamos viendo esa parte, estamos viendo como tal el área de inversor. Controla el motor eléctrico y controla el motor de combustión. Para el motor de combustión trae su propia computadora de motor y como quiera, aunque sea el inversor y el inversor controla el motor eléctrico, trae su propia computadora de control híbrido. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo aquí que ya pusimos que controla el motor eléctrico, ya nos dio correcto. ¿De dónde tiene el inversor su energía? De la batería de 12 volts, la red eléctrica principal y la batería de alto voltaje. En algunos vehículos el inversor prende hasta que tiene los 12 volts. Casi en toda la mayoría prende hasta que tiene 12 volts. Pero el inversor, la energía como tal, ¿de dónde la obtiene? Es de la batería de alto voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué convierte el inversor para el motor eléctrico? El inversor para el motor eléctrico, ojo aquí, pongan mucha atención, es corriente continua en corriente alterna.
¿Con qué tipo de voltaje funciona el motor eléctrico? Voltaje de una fase, aquí no. Voltaje de dos fases, a menos que sea un motor de corriente directa, aquí sí. Pero mientras es un voltaje trifásico. Ahora sí, vamos poco a poco a ir viendo más esto, ¿ok? La electrónica interpreta la información que el inversor recibe de la ECU del sistema híbrido. La información se transfiere en una señal para el IGBT, ahorita más adelante vamos a ver qué es IGBT, tranquilos, con la que la corriente a través de las bobinas del motor eléctrico se puede cambiar. La ECU del híbrido, como ya lo mencioné, recibe información del conductor a través de la activación del pedal del acelerador y del freno. La ECU del híbrido envía información al inversor sobre el par del motor requerido. El inversor envía información a la ECU del híbrido sobre el par entregado. Sobre el par entregado del motor, el motor te dice: yo te estoy entregando 1000 revoluciones, 2000, 3000, 4000, 5000, las que entregue estos motores. Normalmente los motores, aquí depende el número de transeje, hay P320, hay P810, hay P720, depende el número de motor. Es las revoluciones, ya que por ejemplo en la primera generación del Toyota Prius, si no me recuerdo, creo que eran 5000, 6000 revoluciones. Este ya ahorita ya gira 8000 y luego ya el de que está ahorita ya andan a las 11000 revoluciones. Día con día se van a ir actualizando estos motores y van a ir siendo más eficientes. Entonces eso es de mucha importancia, que la tecnología se siga desarrollando. Y como se sigue desarrollando la tecnología, nosotros nunca vamos a parar de aprender. Nunca vamos a parar de aprender, porque siempre hay tecnología nueva. El inversor determina la temperatura del motor eléctrico y la posición del rotor basándose en la información del sensor. ¿Qué trae? Trae un sensor, y este sensor lo vamos a ver más adelante en otro episodio ya de transeje. Ahorita no me quiero adelantar como tal al área de motores, porque vamos parte por parte como todo, porque no quiero que se revuelvan, ¿ok? Entonces ahorita vamos a basarnos totalmente en el inversor. Clica en la tapa para ver el interior del inversor. Aquí está. Estamos viendo la misma imagen que vimos antes. Aquí está. En los condensadores para ver la placa del circuito, ya la vimos. Las conexiones del inversor. Aquí prácticamente estamos viendo esta tarjeta. Esta tarjeta es la que estamos viendo en el sistema de lectura. Obviamente aquí ya cambia porque aquí ya trae un transformador, y este lo trae aquí mismo, este lo trae acá de este lado. Ok, entonces ahí ya cambia este sistema. Aquí es el que estamos viendo. Entonces clica en el circuito impreso para verlo más de cerca. Vamos a verlo más de cerca. Digo, yo ahora sí que aquí lo estoy viendo en vivo y a todo color, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se conecta la electrónica también? Ok, aquí vamos a ver. Esos a donde se conectan son los famosos llamados IGBT, que esos ya vienen estando en este otro circuito. Ok, aquí vamos a hacer clic en uno de los IGBT para que nos dé cuenta. Este diagrama que nos está enseñando aquí el lector nos está demostrando cómo es el funcionamiento de un vehículo. Aquí estamos viendo que tenemos la batería de alto voltaje, la ECU del híbrido, que no la tenemos aquí, el inversor, que sí lo tenemos aquí explayado, y tenemos el motor eléctrico. Prácticamente lo que nos está enseñando es lo que tenemos aquí arriba también en la maqueta: motor eléctrico, inversor y batería de alto voltaje. La ECU del híbrido aquí en un vehículo eléctrico ya la tenemos dentro del inversor, ¿sí? En un vehículo híbrido sí tenemos que tener esta computadora individual. ¿Por qué? Porque ahí lleva líneas de comunicación CAN, se tiene que ver batería, tiene que leer todo lo del BMS de la batería, tenemos que leer todo el par entregado del motor. Ahora sí que tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver la señal del pedal del acelerador, tomo la señal del pedal de freno también, ¿ok? Entonces esto lo tenemos que ver. Aquí vemos, la electrónica interpreta la información. Ok, bueno, esto ya lo leí. Estado de carga se llama el SOC. El SOC ahorita no me voy a adentrar porque lo vamos a ver en otro tema más adelante de baterías. Lo vamos a ver en un tema de batería de Prius. Por eso es como que quiero ir enseñando los diagramas. Aquí en la parte de lectura estamos viendo el sistema del inversor. ¿Por qué? Porque nos muestra corriente continua con corriente alterna. ¿Cuál es corriente alterna? Las ondulitas. ¿Y cuál es corriente directa? La línea totalmente recta. Ese no lo puse aquí.
Ahorita se los pongo. Entonces tenemos la batería de alto voltaje, que es lo que entrega o qué es lo que manda la EQ del híbrido, el estado de carga, que es el SOC, que trae el 20%, el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Por qué digo hasta 90? Porque una batería de un vehículo híbrido nunca va a llegar al 100%. Y tampoco nunca se va a descargar al 0%, ni siquiera al 10%. La batería del híbrido se anda descargando como mínimo en el 25%. Ok, nunca se va a terminar de descargar esta. Ok, entonces eso le manda la batería de alto voltaje a la computadora del híbrido. ¿Qué es lo que sale de la parte de carrocería? ¿O qué es lo que manda la computadora, por así decirlo, de motor? El sensor del pedal del acelerador manda qué tanto le estás exigiendo, qué tanto le estás pisando, al igual la señal del pedal del freno. ¿Por qué? Porque aquí ves en qué momento vas a ver tú cuando frena y en qué momento va a hacer una desaceleración. Es cuando empiezas a distinguir estas dos partes. ¿Ok? Eso lo manda la computadora del híbrido. Y la computadora del híbrido lo manda al inversor como par requerido, ya que tú mandas la señal del acelerador, es como en un vehículo de gasolina, tú aceleras, la computadora te ve y te dice, no, ¿sabes qué? Inyecta más aire, me están exigiendo tanto más de aire, inyéctalo, inyecta más gasolina y haz la combustión. Aquí es igual, aquí es manda más corriente y más voltaje, entonces ya para mandarlo al motor eléctrico. Entonces, par requerido pasa al inversor y del inversor pasa al motor, y ya el motor eléctrico, los motores eléctricos traen más sensores, pero aquí nos vamos a enfocar solamente en dos sensores, en el sensor de temperatura y en el sensor de posición. ¿Ok? ¿Por qué el sensor de posición? Porque es como un cigüeñal que tenemos que ver en qué ángulo se quedó. ¿Para qué? Para poder iniciar, para poder prender el vehículo, para poder todo. ¿Ok? Ya una vez esto pasa al inversor y del inversor pasa a la EQ del híbrido como par entregado. ¿Ok? Entonces aquí nos hace una pregunta: ¿de dónde tiene el inversor su información para el par requerido? Pues ¿de dónde? De la computadora del híbrido. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué hace el inversor con los datos relativos al par requerido? Los transforma en una señal para la electrónica de potencia del IGBT, los transforma en una señal para el conductor, los transforma en una señal para la batería de alto voltaje. Aquí vamos a presionarle que es para los IGBT. ¿Por qué? Porque como nos está pidiendo qué hace el inversor con los datos relativos al par requerido, es qué hace, qué va a transformar el inversor esos datos. No, pues ¿sabes qué? Los va a transformar en una señal para la electrónica de potencia de los IGBT. ¿Para qué? Para que estos IGBT puedan transformar la energía en una onda sinusoidal para que pueda funcionar el motor eléctrico, porque no puede funcionar con una onda cuadrada. ¿Qué información envía el inversor a la EQ del híbrido? Envía el par entregado por el motor eléctrico, envía la posición del acelerador, aquí no la envía, y la cantidad, bueno, aquí esta tampoco la envía. ¿Ok? Porque el SOC en la batería no lo envía el inversor a la computadora híbrida, sino lo envía directamente del BMS que trae integrado en la batería, lo envía al inversor. ¿Qué sensores tiene el motor eléctrico? Como ya bien lo mencionamos, tenemos un sensor de posición y tenemos un sensor de temperatura. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente área. Ok, bueno. Aquí vamos a tratar, ahora sí, como ya mencionamos, el concepto de los IGBT. ¿Ok? El controlador de frecuencia controla la velocidad del motor eléctrico y el par. Esto lo hace con 6 IGBTs. Aquí, ahorita los vamos a ver. ¿Ok? Estos IGBTs son 6 IGBT por motor. En este caso, pues trae 2 motores eléctricos. Se puede comparar los interruptores en este inversor. Los IGBT se colocan en pares para aumentar la potencia. Un transistor bipolar de puerta aislada IGBT es un tipo especial de transistor que puede conmutar rápidamente altas intensidades de corriente. Un IGBT tiene 3 terminales. Tiene la que viene siendo el conector, el colector, el emisor y la puerta, que viene siendo C de colector, E de emisor y G de puerta.
La electrónica controla la puerta para el IGBT sea conductor. Activando los IGBTs en el orden correcto se puede generar un campo magnético de manera que se puede poner en marcha un motor eléctrico para que el movimiento del motor eléctrico sea lo más suave posible y que el campo giratorio debe asemejarse lo máximo posible a un voltaje trifásico. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué los IGBT, porque si nosotros no los ponemos, bueno, ahorita lo vemos más adelante para no arruinar la sorpresa. Pero, bueno, aquí ya hice yo clic, estamos viendo el área de los IGBT. Aquí en este caso vienen siendo los que vienen estando aquí en esta parte de electrónica, son estos IGBTs, son estos los IGBTs y estos que están en esta área. Digo, ahorita los ven así hacia arriba, pero es porque como se ocupa quitarlos para quitar esta placa, los hicimos hacia arriba, pero se pueden presionar otra vez hacia abajo. Estos son para suavizar la amortiguación. Estos son parte de los IGBT. ¿Ok? Digo, aquí se puede presionar en la parte de abajo. ¿Listo? Pues uno para cada motor. Igual. Vamos a dejarla ahí a un lado. Ahorita todavía no lo vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a ver los IGBTs. Aquí vemos en la imagen cómo están relacionados. Que cada IGBT son... Aquí estamos viendo en la imagen que son pares, pero en cada IGBT trae 6. Entonces, aquí nos hace la pregunta: ¿cuántos IGBT tiene en total el inversor? Pongan mucha atención en las preguntas porque se las van a poner muy confusas. Contamos. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2 son 16 IGBTs. Ok. Esta es la parte que se utiliza para la controladora de frecuencia. ¿Cuántos IGBTs hay? Tenemos 6 más 6 son 12. 2 IGBTs en paralelos para aumentar la corriente. Como ya bien lo mencionamos, aquí arriba del párrafo, se colocan en pares para aumentar la potencia. ¿Para qué? Para que estos puedan funcionar más rápido, ya que si no hay esos pares, la potencia del motor va a funcionar de una manera lenta. ¿Ok? ¿Con qué se puede comparar un IGBT? Un IGBT se puede comparar con un interruptor controlado electrónicamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es abrir y cerrar, que viene siendo el símbolo de interruptor. Este símbolo, por eso es la importancia de enseñarles primero los símbolos. Entonces vamos a poner que es con un interruptor controlado electrónicamente y aquí ya listo, correcto. Vamos a pasarnos al área donde nos explaya cómo se ven los IGBTs en la vida real. Bueno, en la vida real, dentro de la tarjeta, aquí no la podemos desarmar, pero bueno, sí se puede desarmar, pero como lleva un sello especial, es muy difícil quitarlo. Un IGBT es un tipo especial de transistor. ¿Cuáles son las ventajas de este transistor? Ok, aquí nos pregunta, puede cambiar grandes corrientes, puede cambiar rápidamente, puede hacer frente a mucha resistencia. Ok, puede cambiar rápidamente y puede cambiar grandes cantidades de corriente. ¿Puede hacer frente a mucha resistencia? No, para eso está fusible. ¿Ok? ¿Qué terminales tiene un IGBT? Como ya lo mencionamos y está en el texto de arriba, está una puerta, tiene un emisor, no tiene una base, pero sí tiene un colector. ¿Ok? Ya nos apareció correcto. ¿En qué terminal se controla el IGBT? Aquí el IGBT, como podemos ver en la pantalla, entra y se puede controlar por la señal de puerta. ¿Por qué? Porque donde está la señal de puerta es donde está el diagrama del IGBT. ¿Cómo está representado el IGBT en un motor en el inversor? Vamos a realizar el circuito. Vamos a enseñar el circuito. Ok. Vamos a borrar esta parte de bobina. Vamos a borrarlo. Ok.
Y este es representado por, viene la parte de aquí abajo, está aquí, está una línea aquí, y de aquí se va a pasar, esta línea es más grande, esta también, esta se pasa de aquí, tiene una flechita, vamos a dibujarle, es muy importante la flechita porque es la que dice hacia dónde va el flujo. Y vamos a terminar de ponerle algo aquí. Esta es la señal de un IGBT. ¿Listo? Es este. Esa es la señal del IGBT. Hay una disculpa por mis dibujos, pero es el IGBT. Entonces, listo. Ya conocemos cómo es dentro de un circuito, cómo es un IGBT. ¿Por qué les pongo esto? Porque más adelante vamos a empezar a ver los circuitos. Y se fijan aquí en la imagen de lectura, tenemos diodos. ¿Qué hacen estos diodos? Permitir que el flujo solamente vaya hacia una sola dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo aquí la parte de lectura. Y listo. Ok. Ya vimos en qué terminal se controla el IGBT y cuál es el componente que es paralelo al IGBT. Aquí en esta parte nosotros ya la vimos y el componente es un diodo. ¿Por qué un diodo? Porque para empezar es el que está enfrente, que está haciendo los paralelos. Aquí es importante ver que es un circuito serie y que es un circuito paralelo. Un circuito serie es donde todos se están conectando, donde todo, si tú quitas uno, afecta al otro. Entonces, vamos a volver a eliminar todo esto. Vamos a volver a eliminar todo esto. Y vamos a hacerlo con la demostración de una batería. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar. Ok, bueno. Aquí nosotros tenemos, vamos a poner varias resistencias. Aquí nosotros tenemos una batería, positivo y negativo. Va a empezar y aquí tenemos una resistencia. Aquí bajamos y tiene otra resistencia. Aquí damos y no vamos a poner otra resistencia. Tiene dos resistencias. Ok, aquí tenemos 12 volts y cada resistencia es de 3 ohms. Ok, entonces al momento de que esta resistencia se llegue a dañar, o vamos a suponer que son focos mejor, vamos a suponer que son unos focos, como podrán ver, como era el de foco, era así. Si para mí tiene que pasar positivo y negativo, si no le llega uno a cualquiera de los dos, este no va a funcionar. Entonces, si déjenle pinto con otro color. Si se llega a fundir, a este ya no le va a llegar positivo o negativo, ya no le va a llegar. Por lo tanto, ¿qué pasa el circuito? Como sí manda su señal, pero aquí ya no la pasa. ¿Por qué? Porque ya interpidió. Es como un fusible. Si yo aquí le pongo un fusible, se va a tronar. ¿Qué va a hacer? Se va a abrir el circuito totalmente y ya no va a funcionar. ¿Ok? En cambio, en un circuito paralelo, vamos a poner un circuito paralelo al igual. Este es más grande. Vamos a poner igual un foco aquí. Bueno, no. Vamos a poner el ejemplo más básico de siempre. Ok, entonces aquí en el circuito paralelo, ¿qué es lo que pasa? Que le llegan de ambas partes el voltaje, le llega negativo y le llega positivo. Entonces, en dado caso que se llegue a tronar, por aquí pasa y por aquí baja, pero por aquí pasa y por aquí baja, por aquí va y por aquí baja. Ok, entonces, en dado caso, en un circuito paralelo, ¿qué es lo que llega a pasar? A mí se me llega a tronar este foco y sigue funcionando
¿Por qué? Porque es un sistema individual aquí en esta área. Sí conectan como tal, pero el voltaje sigue fluyendo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En un circuito serie, siempre el voltaje se va sumando. En un circuito paralelo, el amperaje es el que se va sumando. Entonces, yo aquí tengo 3 amperes y aquí tengo otros 3 amperes, aquí me va a pasar 6 amperes. En total en el circuito va a haber 6 amperes. ¿Ok? Siempre va a haber una pérdida de voltaje. Si yo aquí tengo 12 volts, aquí no le va a negar ni 12 ni 12. Y le va a negar 11.90. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de energía en todo el cableado. ¿Por qué? Por el calor y la electricidad. Entonces, básicamente así es como es circuito serie y circuito paralelo. Ya vimos circuito serie y circuito paralelo y ya vimos lo que vienen siendo símbolos de la electricidad. Vimos algunos, los más importantes por así decirlo, en forma resumida, pero vamos a ver en otro tema, ya vamos a adentrarnos más a lo que viene siendo el área de IGBT, el área de bobinado y más allá dentro de este funcionamiento. Hasta aquí apenas vamos a la mitad. Y eso que ya vimos el desarmado y vimos ya parte de funcionamiento. Falta ver más procedimiento. Entonces vamos a verlo en el próximo capítulo de funcionamiento de inversor para terminar ahora sí de ver cómo es en verdad el trabajo, cómo trabaja el inversor. Ok, entonces eso es por parte de, esto ya es todo por este capítulo y vamos a dejarlo para la siguiente.